Y la sección que me corresponde es Daniel capítulo 3, de 19 al 30. Vamos a estar hablando allí de Sadrach, Mesach y Abednego allí en el horno de fuego, ¿verdad? Cuando Nabucodonosor los tira allí por estar fieles al Señor, por no comprometerse a adorar la imagen de Nabucodonosor. Acordémonos que estos eran hombres judíos que realmente estaban creyendo lo que Dios decía en sus mandamientos, de que no adorarás ninguna imagen, no tendrás ninguna imagen delante de ti. Y por más de que este gobierno los fuera a forzar, ellos querían agradar a Dios antes que al rey. Vamos a orar y vamos a aprender acerca de la actitud del rey, y también vamos a aprender acerca de la actitud de estos tres hombres fieles al Señor. Y vamos a ver qué podemos aprender de ellos en nuestras pruebas, en nuestras circunstancias y aún ante el gobierno, algunas enseñanzas que podemos aprender. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio de estos tres hombres, Señor, en el Antiguo Testamento, en donde vemos que junto con Daniel eran fieles a ti, Señor, a pesar de una sociedad, de un imperio que era totalmente perverso, Señor, sobre el cual la idolatría era algo predominante, la inmoralidad, la adoración a falsos dioses, también la educación pagana, Señor. Y a pesar de todo esto, vivir una vida sin comprometer el testimonio de ellos ante el Dios Altísimo. Padre, enséñanos a nosotros también a aprender la lección que tú quieres que nosotros aprendamos, que no hay nadie que pueda gobernar sobre el Dios Altísimo, porque Él es quien gobierna sobre las naciones del mundo. Padre, sabemos que un día las naciones de este mundo van a ser las naciones de nuestro Cristo y Dios. Y toda boca confesará que Jesucristo es Dios, para la gloria del Padre. Te pido, Padre, que tú me ayudes con tu palabra, a que aprendamos acerca de las tribulaciones que nosotros podemos pasar como iglesia en Cristo Jesús. Amén. Daniel 3, de 19 al 30, entonces vemos la actitud del rey que se turbó. Dios usaría el milagro del horno ardiente como un peldaño en el camino de Nabucodonosor hacia la fe. Vemos cómo la incineración era una manera de castigo dentro de los babilonios. Incineraban a las personas vivas en un horno ardiente. Qué manera tan pagana y tan inhumana de condenar a las personas, ¿verdad? Pero así era. Vemos aquí que los amigos de Daniel entonces son sentenciados, y lo vamos a ver del versículo 19 al 20. Y por favor, ¿me puede leer ahí, hermano, el versículo Daniel 3, 19? Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, porque habían rehusado entonces ¿a qué? A adorar a la imagen. Acordémonos, en el versículo 16 dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ellos ya estaban totalmente fieles a su Dios, sabían muy bien, creían en la resurrección de entre los muertos, sabían muy bien que Dios los iba a levantar entre los muertos algún día, y que no importa lo que sucediera, su vida iba a ser una vida ¿de qué? De victoria. ¿Cómo sabemos que ellos sabían de la resurrección de entre los muertos? Lo vemos en Daniel capítulo 12, por favor, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y el 3? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ellos sabían muy bien que fuera por muerte o por vida iban a glorificar al Señor. Amén. Entonces no había nadie que los hiciera cambiar su pensar. No había amenaza alguna que pudiera acechar su compromiso con el Señor. Entonces vemos muy claramente aquí que entonces Nabucodonosor se llenó de ira por la respuesta de ellos, porque él se pensaba que él era Dios. ¿Sobre quién? Sobre ellos, básicamente, al no adorar a la imagen. Y dice la palabra de Dios que se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces vemos aquí, hermanos, que cuando las autoridades gubernamentales ordenan hacer algo contrario a la palabra de Dios, debemos de obedecer a Dios antes que ¿quién? Que a los hombres. Estos jóvenes hicieron lo correcto al rehusar adorar a la imagen de Nabucodonosor. Hermanos, es verdad que en la iglesia no va a pasar por la tribulación o el día de la ira del Señor que empieza con los 7 años de tribulación y terminan con el milenio. Es verdad que no. Pero sí nos dice la palabra de Dios que la iglesia va a pasar por muchas tribulaciones. En Hechos 14, 22 nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y dándoles, dice, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Sí? Estos son los apóstoles exhortando ¿a quién? A los discípulos a que se animaran. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios claramente allí que debemos de permanecer en la fe, no solamente ser salvos por fe, sino caminar por fe. El justo por la fe vivirá. Dice, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pablo dijo que el que quiera vivir piadosamente sufrirá ¿qué? Persecución. Es claro. A la iglesia en Esmirna, en Apocalipsis 2:10, vamos allí que nos dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2:10. Nos dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. La corona de la vida es para aquellos quienes están dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Vemos claramente entonces, hermanos, que no solamente la iglesia de Esmirna está mostrando que iba a recibir tribulación, y las cartas fueron escritas a las iglesias. El que tiene oído escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia sufriente, la iglesia de Esmirna. Entonces vemos claramente que las tribulaciones vamos a pasar como iglesia, no la tribulación, pero tribulaciones. ¿Y qué tal en el futuro, hermanos? Hay mucha semejanza entre Daniel capítulo 3, 19 y la ira de ¿quién? De la bestia de Apocalipsis, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que en Apocalipsis 13 del 14 al 15 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, hablando del falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínense. Si Babilonia se empezó aún antes de Nabucodonosor con Nimrod, y era una adoración, ¿verdad? Toda la humanidad adorando a la torre de Babel y básicamente el mundo uniéndose en contra de Dios. Y lo mismo acá con Nabucodonosor en el imperio babilónico, después también haciendo lo mismo, la adoración, y lo mismo con la gran Babilonia del futuro, ¿cierto? Entonces vemos muy claramente que es un sistema malvado. En Apocalipsis 15:2 nos dice la palabra de Dios, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay veces la victoria se alcanza por medio del martirio, como en el caso de estos santos de la tribulación, que no están dispuestos a doblar rodilla para adorar la imagen de ¿quién?
del anticristo. Y nos muestra la palabra de Dios que el sello en la frente y en la mano tiene que ver mucho después de que el anticristo recibe una herida mortal y aparenta una posible resurrección, ¿verdad? Y se le hace una imagen y dice a las personas, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá contra ella, verdad? Cuando fue enfrentado a los jóvenes creyentes dispuestos a morir en lugar de traicionar a Dios Todopoderoso, la ira de Nabucodonosor les cegó y reaccionó neciamente. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿No obra qué? La justicia de Dios. ¿Sí? Se airó. El calentar el horno 7 veces más caliente de lo normal no aumentaría el sufrimiento de estos 3 hombres judíos. Esto sería misericordiosamente matarlos al instante. ¿Qué nos dice Santiago 1:12, hermanos? Que hay veces que hay una corona, ¿para qué? Para aquellos que sufren martirio. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación o prueba en el griego, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Sí? Es la corona de vida, no está hablando de la vida eterna. La vida eterna se alcanza mediante la fe, creyendo que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Pero la corona de vida es para aquellos que sufren martirio. Ellos estaban dispuestos a sufrir martirio, hermanos. Debido a su furia, Nabucodonosor iba a perder a algunos de sus guerreros más valientes. Además, su ira podría haber abierto inadvertidamente la puerta a la rebelión. Los líderes de todo su reino estaban a punto de presenciar a 3 hombres desafiar al rey y vivir. Daniel 3:20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. El rey había preguntado, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Estaba a punto de obtener su respuesta. Todo era para desafiar ¿a quién? Al Altísimo. Era un desafío directo al Altísimo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos un momentico a Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver a otra persona, el anticristo, quien desafía al Altísimo y a los que moran en el cielo. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, Apocalipsis capítulo 13, 6, dice, y abrió su boca, hablando del anticristo, en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquellos que creen en un rapto secreto, ¿verdad? Aquí vemos claramente que el rapto no va a ser secreto. El anticristo sabe muy bien que los santos moran ¿en dónde? En el cielo. Entonces vemos claramente lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Ellos estaban a punto de presenciar quién era el Dios Altísimo que estaba sobre él. Imagínense, aquí el rey de Babilonia pensaba que no había nadie más poderoso en la tierra que él. Y que quién sería, qué Dios sería aquel que lo podía librar de su mano. Pues estaba a punto de presenciarlo, que el Dios Todopoderoso lo iba a hacer. Daniel 3:21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Como salvaguardia adicional, los soldados ataron a los hombres. ¿Para qué los ataron, hermanos? Bueno, aquí vamos a ver que los amigos de Daniel son castigados en el versículo 21 al 23. ¿Y por qué son atados? Son atados para evitar que huyan, y también son atados para evitar que alguien los suelte, ¿verdad? Tú puedes ver la mente pagana en acción, creyendo que podían luchar contra Dios y ganar. Para asegurarse de que los hombres no pudieran escapar, los ataron. No había escapatoria de los valientes guerreros ahora, ¿cierto? Entonces vemos muy claramente que se quería precavir de que realmente fueran calcinados básicamente con el fuego. Los 3 hombres estaban completamente indefensos para salvarse a sí mismos, pero Yahvé era completamente capaz no solo de salvarlos del fuego, sino también a través del fuego. ¿Sí? ¿Sabe, hermano? Muchas veces el Señor
Muchas veces no nos salva del fuego, pero sí promete con nosotros estar en el fuego. ¿Sí? En el fuego. Y eso es lo que vamos a presenciar aquí. Por favor, Jeremías 32, 17 y 27. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada difícil para el Señor, ¿verdad? Daniel 3:22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Irónicamente, los guerreros que llevaron a cabo la ejecución fueron asesinados por las llamas. No más así, del comienzo puede ver muy bien cómo fueron ejecutados. Mejor dicho, se puede darse cuenta usted la temperatura con que eso se había aumentado 7 veces más y lo severo que eran estas llamas. Y vemos cómo aún así Dios iba a rescatar ¿a quién? A estos 3 varones. Daniel 3:23 nos dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Esto pudo haber parecido como la condenación de estos 3 jóvenes creyentes. Atados cayeron en el calor y las llamas del horno. Normalmente esto significaría la muerte ¿qué? Instantánea. Lo que vamos a ver ahorita es algo espectacular. ¿Por qué? Porque ¿saben una cosa? Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando cayeron, ellos sabían muy bien que no estaban cayendo solos. No estaban cayendo solos. No solo Dios promete algunas veces librarnos de la tribulación, de las tribulaciones que estamos pasando, las pruebas, pero Él sí promete que está en cada una de ellas. ¿Lo crees? En cada una de ellas está contigo, está conmigo. Sí. Daniel 3:24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. El rey Nabucodonosor estaba impactado, vio a 3 hombres ilesos circulando en el horno. Isaías 43:2, por favor. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Tremendo. El Señor estaba con ellos. Y ellos que caminaban alrededor del horno, se puede imaginar lo grande que era ese horno, y caminaban alrededor, y al ver eso, quedó totalmente ¿qué? Impresionado el rey. ¿Sí? No estaban solos. Dios estaba con ellos aún antes de entrar allí. Y si Dios estaba antes de la prueba, lo iba a estar en la prueba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios no nos ha puesto una prueba más grande de la que podamos sobrellevar. Que junto con la prueba, Él da la salida. ¿Sí? Daniel 3:25. Y Él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Esta es una manifestación visible del Cristo preencarnado. Era la hora que Nabucodonosor viera el porqué, la fidelidad de Daniel y de sus 3 amigos. Que no era la fidelidad a un Dios desconocido, sino un Dios que interviene en la humanidad. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Jesucristo le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo y que está en el cielo. Y así se le reveló a él como deidad. Y en su evangelio ha mostrado la redención para la humanidad. Y dice que así como fue levantado, Moisés levantó el asta, ¿cierto? Y las personas vieron, pues, así también sería levantado el Hijo del Hombre en una cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? La vida eterna.
Vio a uno como hijo de los dioses. Los babilonios creían que sus dioses tenían hijos. Por lo tanto, cuando Nabucodonosor dijo que el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, esta era su manera pagana de decir que la cuarta persona parecía como una divinidad o un ser sobrenatural. ¿Se acuerda como cuando estuvimos estudiando que los babilonios y a través de todos los imperios, empezando desde la antigua Babilonia de Nimrod, la adoración de la diosa del cielo y de su hijo Tamuz era una de las causas por las cuales Dios le estaba disciplinando a Israel con estos cautiverios, con el cautiverio babilónico? Porque la concepción pagana es adorar a Tamuz como un dios también, ¿no? Entonces tenía concepción de dioses paganos. Más tarde en el versículo 28 el rey dice que Dios envió a su ángel, pero debemos entender que la palabra aramea traducida ángel también fue usada para deidad, ¿sí? Una cosa fascinante también que podemos ver aquí dice que he aquí veo 4 varones sueltos. Sueltos, hermanos. ¿Quién es el único que nos da libertad y lleva nuestras cargas en medio de las pruebas? Cristo Jesús. Venid a mí todo el que está trabajado y cansado, y yo haré descansar. Llevar mi yugo sobre mí, porque ligera mi carga, dice el Señor, ¿verdad? ¿Está usted atribulado hoy? ¿Está pasando por pruebas difíciles, económicas, rechazo familiar, la muerte de un ser querido? Si usted es creyente, Cristo está con usted, hermano. Amén. El rey se maravilló de la naturaleza única de la cuarta persona. Los propósitos de Nabucodonosor fueron frustrados por la intervención divina. No sabemos nosotros, hermanos, cuántas veces ha habido intervención divina en contra de la maldad de gobiernos y todo esto, ¿verdad? Pero aquí se podía presenciar de una manera evidente, ¿no? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, identificaríamos a esta persona como el preencarnado Señor Jesucristo, o como una cristofanía, quiere decir una aparición del Cristo preencarnado antes de hacerse hombre. Juan 1, del 16 al 18, vemos su encarnación. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Él le ha dado qué? A conocer. Él se quedó impresionado de verlos a ellos andando alrededor y viendo a un cuarto allí como hijo de los dioses, ¿verdad? Viendo que ellos estaban tranquilos, sabiendo muy bien que el Señor los estaba protegiendo en medio de las pruebas, en medio del fuego. Daniel 3:26a dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Dios enseñaría más tarde a Nabucodonosor la lección más grande, y esa era que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, o sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. El Altísimo tiene que, hermanos, dominio sobre los reinos de los hombres. ¿Lo cree usted? Aún aquí en Bolivia, hermano. En cualquier nación. ¿Sí? Los reyes parecen enseñorearse de las naciones, pero sabemos muy bien quién es el que los pone y quién es el que los quita. El rey se acercó al horno y los llamó para salir. Él públicamente reconoció la lealtad de ellos al rey más alto de todos, al Altísimo. Salmos 83:18, por favor. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre la tierra. Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Daniel 5:18 y 21. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor
tu Padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Daniel 5:21. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Entonces vemos cómo Dios está obrando poco a poco en el corazón de Nabucodonosor, hasta humillarlo, y lo vamos a ver en el capítulo 4, que lo va a humillar hasta que coma con las bestias, ¿verdad?, del campo. Hermanos, hasta que reconozca que Dios reina sobre los reinos de los hombres, ¿verdad?, el Altísimo. En el Salmo capítulo 2, en el Salmo 2 dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es el Dios que estaban adorando. ¿Quién? Sadrach, Mesach y Abednego. Igualmente que Daniel, ¿verdad? Sabemos que un día él va a reinar sobre la tierra. Daniel 3:26b dice: entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Esto habría escandalizado a toda persona presente. Habrían existido gritos y asombro total cuando emergieron de las llamas del horno. Todo el mundo asombrado, espantado de lo que estaba viendo, ¿verdad? Por eso les digo, hermanos, que tu prueba de hoy será tu testimonio del mañana. Bien importante, ¿sí? Un día tu fe en tu prueba se va a hacer visible, como le pasó a estos tres hombres. Y se juntaron los sátrapas, versículo 27a, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Todos los dignatarios de todas las provincias se reunieron como testigos oculares de esta liberación. Dios hizo una declaración poderosa. Daniel 3:27b, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Tan imposible como parece, los siervos de Dios estaban totalmente ilesos, totalmente ilesos. Ahora vamos a ver Daniel capítulo 3, 28 hasta el 30, y esto nos va a hablar de la reacción de Nabucodonosor después de que ellos son librados, ¿verdad?, por la mano de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Nabucodonosor alabó a Dios y elogió la fe de los jóvenes. ¿Por qué? Porque su fe se hizo visible. Ellos vivieron por la fe, le creyeron a Dios. Como dije desde el principio, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Él y su palabra. Daniel 3:28b, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tememos a los hombres? ¿Y qué dice Pablo? Que cuando tememos a los hombres, sobre todo cuando estamos proclamando el evangelio claro, ya no somos siervos de Dios, sino de ellos, de los hombres, hermanos. ¿Sí? Quedamos descalificados. No perdemos la salvación, pero quedamos descalificados. Quedamos sin autoridad. En cambio, los Sadrach, Mesach y Abednego dejaron el nombre del Señor en alto, en gloria. Dios hablaba por sí mismo a través de sus vidas. Habla Dios por sí mismo a través de tu vida, hermano, a través de mi vida, ¿sí? Daniel 3:29a, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por medio de este acontecimiento, la religión judía ganó un estatus especial en todo el reino.
Acordémonos que ellos eran politeístas. Y aunque él todavía no había creído en el único Dios, tenía en alto de por sí, en este momento, el Dios de los hebreos. Daniel 3:29b, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Pronto miles de judíos serían exiliados a Babilonia desde Judá y Jerusalén. Este decreto salvaguardaría su libertad para adorar a Yahvé. Todo gracias a la fe de 3 jóvenes judíos que se rehusaron a comprometerse incluso ante la muerte. Sí. Dios quiere que nos dé tal fidelidad en un momento así, ¿verdad? De muerte o de vida. Cuando seamos confrontados por nuestra fe. Satanás y sus secuaces perdieron una victoria. El decreto de Nabucodonosor resultaría ser una bendición para los creyentes israelitas en todas partes de su imperio. En medio de la nación más idólatra de la tierra, la protección fue concebida y garantizada al pueblo judío para adorar a su Dios Yahvé. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Pablo a través de Ananías y le dijo que ve y dile cuánto tendrá que sufrir por causa de su nombre? ¿Sí? Sorprendentemente, después de 70 años de sufrimiento, Israel emergió de Babilonia como gente del libro. Las sinagogas como lugares de aprendizaje florecieron e Israel nunca más volvió a la idolatría como una nación. Daniel 3:30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Aunque el rey respondió dando un trato especial a estos hombres, no todas las historias de aquellos que se mantienen firmes por su fe terminan bien. Los creyentes a menudo son martirizados sin ningún rescate milagroso. Tenemos el ejemplo de Esteban, apedreado, ¿verdad? Pero ¿sabe? La sangre de los mártires es la semilla del cristianismo. Y fue a través del testimonio de él que las primeras semillas se empezaron a sembrar en el corazón de uno llamado Saulo de Tarso. Y luego Pablo habla de él, ¿verdad? De cómo consentía en su muerte. Hermanos, pero sí sabemos que el Señor lo libró a él. Pero fue a través del martirio. Pero el Señor estuvo con él hasta el último instante y le dio una revelación de él sentado a la diestra del Padre. He aquí veo a quién, a Jesús sentado a qué, a la diestra del Padre. Y le da la fortaleza para uno orar por los que le están apedreando y dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Tremendo. Él reconocía muy bien que Dios estaba en medio de sus pruebas. Su fe fue galardonada hasta la muerte. Daniel 3:30, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Sorprendentemente, Dios usó todos estos acontecimientos como parte del destino espiritual de Nabucodonosor. En el capítulo 1, Nabucodonosor quedó asombrado por la sabiduría superior de los jóvenes judíos. Así fue que empezó el testimonio de ellos. Daniel 1, el 19 al 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Sabiduría se halló en ellos, ¿verdad? Se halla sabiduría en nosotros, hermanos. Podemos tener mucha más porque tenemos más revelación que lo que tenían ellos. Tenemos el Nuevo Testamento. Amén. En el capítulo 2 reconoció el poder único de Dios para revelar el futuro a través de la interpretación de Daniel del sueño. Nabucodonosor dijo a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y Él que revela los misterios. Daniel 2:47. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudisteis revelar este misterio. Entonces todo empezó siendo sabios, después revelando misterios por medio de la interpretación revelando el sueño y la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Y en el capítulo 3 Nabucodonosor vio la habilidad sobrenatural de Dios para librar a la gente de su poder y juicio
y pronunció, no hay Dios que pueda librar como este. Daniel 3:29, ¿no? En el capítulo 4, el rey será humillado y finalmente se convertirá en un creyente de Yahvé, hasta que aprenda a decir que el Altísimo reina sobre los gobiernos de los hombres, ¿verdad? Veamos observaciones y aplicaciones de Daniel 3 para que aprendamos aquí algunas aplicaciones de lo que acabamos de aprender. Este relato recordó a la exiliada y perseguida Israel que Yahvé reina soberanamente sobre todo, aún en los momentos más difíciles. Salmo 92:8 y 97:9, por favor. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Este relato recordó a Israel de las maldades de la idolatría y la necesidad de confiar siempre en Yahvé. Éxodo 20:4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Acordémonos que imagen no solamente es una estatua, imagen es todo aquello que usted desea que sea terrenal y que le roba en ese instante comunión con Dios, ¿sí? Ya sea que usted quiere ser como otro o como otra, o ya sea que usted quiera conformar con algo que el mundo le ofrece, ¿verdad? Cuando usted trata de buscar su identidad con otra persona o con algo que usted no tenga, excepto que sea ser conformado a la imagen de Cristo, ¿verdad? La idolatría o falsa religión combinada con el gobierno fácilmente conduce a la muerte de los creyentes. Hoy Dios ordena a todos los creyentes a orar por sus gobiernos para disfrutar de la libertad de vivir vidas tranquilas de servicio a Él. 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aún aquellos gobernantes paganos, ¿verdad? A esos gobernantes paganos. ¿Creen ustedes que Daniel no quería que Nabucodonosor fuera salvo? Claro que sí. También los amigos de Daniel. Orad por aquellos que os persiguen, dice la palabra de Dios. Bendecid a quienes os maldicen, ¿verdad? Hermano, pero una cosa podemos aprender aquí: si los santos sobreviven el castigo del gobierno, ellos no deben de abogar por el derrocamiento del gobierno debido a su abuso del poder, ¿sí? Después de Sadrach, Mesach y Abednego ser librados por Dios, ellos continuaron sirviendo al rey que los castigó. Ellos no armaron una revolución, ellos no hicieron demostraciones en su contra, ni comenzaron un movimiento para derrocar al rey. Ellos sabían muy bien quién estaba por encima del rey. ¿Cree usted quién está por encima de su presidente, de sus gobernantes, de sus superiores? ¿Ok? Entonces, ore por ellos, amén. En estos tiempos de los gentiles debemos vivir por la fe, tal como se enseña en la palabra. Somos salvos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Eso es lo que vio Martín Lutero para la salvación, ¿sí? Ellos entendían muy bien que Dios es Dios de gracia, ¿cierto? La palabra de Dios dice que de su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Dios nos va a dar gracia en cualquier circunstancia que nos encontremos, así como se la dio a ellos en el momento más difícil. En estos tiempos de los gentiles debemos vivir por la fe, tal como lo enseña la palabra, hermano. ¿Está viviendo usted por la fe? El vivir por la fe significa confiar en Dios sin importar los peligros de nuestras circunstancias o las consecuencias de las acciones obedientes a Dios. Hechos 5:29 nos muestra cómo se pararon los discípulos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En cuanto a la evangelización del mundo entero, hermanos, no hay nadie que nos pueda detener, amén. Cuando vivimos por la fe, no somos fácilmente detenidos por amenazas, desviados por los adversarios o disuadidos por las opiniones o acciones supersticiosas del mundo pagano. Efesios 6, del 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Acordémonos, hermanos, que nosotros somos espíritu antes de ser solamente un cuerpo, ¿verdad? La verdad es, hermanos, que la batalla es de naturaleza espiritual, y eso es lo que supo Daniel. Por eso empezó orando por el pueblo ante Dios. Por eso él tenía comunión con su Dios. Él sabía muy bien que la batalla se gana de rodillas orando a su Dios, humillándose ante Dios. ¿Reconoce usted la naturaleza de la batalla, hermanos, o la ha tomado personalmente contra otra persona? Es difícil, hay veces pensamos, hermanos, que es contra la persona, pero no debe ser así, hermanos. La naturaleza de la batalla es completamente espiritual, y para eso Dios nos ha dado una armadura, para que podamos contrarrestar dicha batalla, para que nuestros pensamientos estén puestos en Cristo Jesús. Cuando vivimos por la fe, rechazamos el impulso de mezclar la verdad de Dios con la cosmovisión pagana. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable y qué? Y perfecta. Ellos sabían cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, en medio de la prueba. Y la vivieron y la demostraron. En 1 Juan 2, yo voy a leer allí del 15 al 17, nos dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de qué? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ellos tenían puesta su vista en las cosas de arriba. Ellos sabían muy bien que aun si iban a morir, Sadrach, Mesach y Abednego, Dios los levantaría un día entre los muertos y iban a reinar para siempre. Cuando vivimos por la fe, entendemos que la vida es temporal y que solo tiene significado cuando vivimos para la gloria de Dios. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, hermano. Nuestro centro de adoración es el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, dice, ¿no? Dios siempre honra la fe, pero Él no siempre libra milagrosamente de la muerte. En algunas veces los creyentes son martirizados. En esos casos los creyentes son librados de las personas malvadas por la muerte. Filipenses 1 del 22 al 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo ¿qué? Mejor, ¿no? Ahora, vamos para terminar, hermano, abramos allí en 1 de Pedro 3, 1 de Pedro 4, versículo 3 al 5, por favor. 1 de Pedro 4, del versículo 3 al 5, dice así: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables ¿qué? Idolatrías. A esto les parece, hablando del mundo inconverso, cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan.
Hermanos, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere que nosotros estemos preparados sabiendo que ellos van a recibir su paga. Vale la pena caminar con el Señor. Vale la pena perseverar hasta la muerte. Vale la pena confiar en Él y su palabra. Porque dice en el versículo 5 de 1 Pedro 4, dice, pero ellos, el mundo inconverso, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias porque a través del testimonio de Sadrach, Mesach y Abednego, aprendemos que cuando caemos en prueba, Señor, no estamos solos. Que cuando confiamos en ti y en tu palabra, Señor, sabemos claramente que tú estás con nosotros. Y no solamente sabemos nosotros, por nosotros mismos, que tú estás con nosotros en tu presencia, sino que también esa presencia se puede evidenciar en nuestras vidas ante el mundo inconverso. Así como allí fueron tirados 3 y Nabucodonosor vio 4, de igual manera, en nosotros, cuando caminamos conforme al Espíritu, para no conformarnos a los deseos de la carne, las personas inconversas pueden ver en nosotros el carácter de Cristo. Y así, de esa manera, nuestro testimonio va a tener autoridad, no solamente de palabra, sino de hecho. Padre, yo te pido por cada uno de nosotros, por los hermanos, algunos que estén pasando por pruebas difíciles, que se dé cuenta que no está solo, que permanezca en la vid para que pueda llevar fruto, más fruto y mucho más fruto, Señor. Como tú dices en Juan capítulo 15, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Tu palabra dice claramente que el amor de Cristo es el que permanece en nosotros y permanecemos en tu palabra. Bendice a la iglesia, Señor, porque tú también fuiste un Dios que padeció en esa cruz, Señor, y la cruz es el punto de referencia para todas nuestras pruebas, porque en ella encontramos la victoria sobre la muerte en Cristo Jesús. Amén.